amigos de Osadía Sports? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de lo que fue la derrota del equipo deportivo Pereira 1-0 en su visita a la ciudad de Río Negro, donde se enfrentó al equipo de Río Negro Águilas Doradas, partido en el que Deportivo Pereira, tuvo un juego para el olvido, totalmente para el olvido, aunque en la primera parte Deportivo Pereira ilusionó a su hinchada con un juego en el que se veía un equipo que salió a buscar el marcador, que salió a buscar el partido, pero que lastimosamente para la segunda parte no le fue tan bien, o no fue como quizás la gente lo esperaba. Pero antes de hablar del juego, pues hagamos un repaso de cómo se paró el equipo Deportivo Pereira, con qué novedades contó en la nómina titular para este juego frente al equipo de Águilas Doradas de Río Negro. El equipo Matecaña se paró como de costumbre, lo viene haciendo el técnico Alexis Márquez con un 4-2-3-1. En el arco, Santiago Castaño, que se sigue afianzando en la titular del equipo Deportivo Pereira, brindándole esa confianza en el pórtico al cuadro Matecaña. Los cuatro hombres de atrás, la pareja de centrales, Dani Cano y también Carlos Ramírez, jugadores que ya llevan 2-3 fechas jugando juntos, recordemos por la expulsión de Miro Garcés, por la lesión del Pecoso Correa, entonces ellos han estado allí en nómina titular con el equipo Deportivo Pereira. Los laterales, por derecha, como es costumbre, el jugador Gerson Mosquera, y por izquierda una novedad en el equipo Deportivo Pereira, es que no estuvo el venezolano Daniel Linares, no fue convocado al equipo Deportivo Pereira para este partido, tampoco apareció en la lista de bajas por temas médicos en el listado que entrega el cuerpo médico del equipo Deportivo Pereira. Entonces, extrañas circunstancias por las que no estuvo el jugador Linares, fue reemplazado por Jason Suárez, jugador que tuvo un desempeño interesante por esta banda izquierda del equipo Deportivo Pereira. Más adelante, en esa primera línea de volantes, los de siempre, por un lado el jugador Harlin Suárez y por el otro Michael Medina. Harlin por derecha, Michael por izquierda. En la zona del medio campo, el técnico Alexis Márquez puso 3 hombres. En el centro, el experimentado jugador del equipo Deportivo Pereira, hablo de Henry Rojas. Por derecha estuvo José Luis Sinisterra y por izquierda Kevin Lugo. En este caso, pues Kevin Lugo, que ha tenido momentos, un momento titular, otro momento suplente. Esta vez fue titular en reemplazo de Jader Maza, que también por problemas físicos, por un problema muscular que viene con él desde el partido frente a Junior de Barranquilla, pues no pudo estar en este juego con Deportivo Pereira. Y en punta, otra novedad, Brian León Muñiz en reemplazo de Leo Castro, que recordemos tiene un esguince de segundo grado y estará aproximadamente 15 días en proceso de recuperación. Hablemos ahora sí del partido, porque Deportivo Pereira tuvo un primer tiempo interesante. Es más, los dos equipos tuvieron un primer tiempo interesante porque, ojo a esto, ni Deportivo Pereira fue más que Águilas, ni Águilas fue más que Deportivo Pereira. Cada uno de ellos tuvo su momento. Deportivo Pereira en los primeros minutos no esperó, sino que al contrario salió, buscó el partido. Tuvo momentos en los que se le dio la posibilidad al equipo Deportivo Pereira de llegar al arco. Tuvo una jugada muy clara con el jugador, hablo en este caso del volante Kevin Lugo, en un centro importante que le envió el jugador Sinisterra. Kevin Lugo se desmarca fácil, llega al contacto con la pelota, pero cuando la contacta allí no le pega con mucha efectividad, el balón se va desviado. Quizá donde hubiese alcanzado a pegarle bien o a hacer buen contacto con la pelota, de pronto se hubiera ido al fondo de la red. Luego más adelante tuvo otra posibilidad, más o menos hacia el minuto 18, a través del jugador Brian León Muñiz, una jugada donde queda un rebote, Brian remata al arco, pega en el palo. Luego se da otra posibilidad, también sale desviado y bueno, allí se pierde una opción muy clara de gol el equipo Deportivo Pereira. A partir de ese minuto 18, Pereira no pierde tanto el manejo de la pelota, pero sí pierde la posibilidad de llegar al arco del equipo de Águilas Doradas. Deportivo Pereira
aunque intentó, aunque hizo lo posible, no fue el mismo equipo aguerrido, no fue el mismo equipo mentalmente fuerte que vimos frente a Junior de Barranquilla o que hemos visto en otras presentaciones. No, al contrario, fue un equipo que vino de más a menos, porque a medida que los minutos iban pasando, Deportivo Pereira iba bajando en su nivel, tanto así que en los últimos minutos de la primera parte le entregó más la pelota al equipo local de Río Negro, y allí pues también tuvo dos opciones. En la primera parte, la más clara, a través de Cristian Marrugo, con un remate de media distancia en un espacio que aprovechó, cierto espacio que se presentó entre la defensa y la primera línea de volantes. Nadie le hizo cierre, nadie le presionó, nadie lo achicó. Al contrario, le generaron ese espacio con la facilidad de él poder rematar al arco de Santiago Castaño. Afortunadamente pasó cerca del palo horizontal, pero no fue gol. Y eso fue una ventaja para el cuadro Matecaña, por lo menos para no irse perdiendo en el primer tiempo al descanso. Ya luego para el segundo tiempo vemos a un Deportivo Pereira más rezagado, más quedado, en el sentido de esperar a que fuese el rival el que propusiera, a que fuese Águilas Doradas el que hiciera la propuesta, quizás buscando un contragolpe, me imagino yo que era lo que buscaba el técnico Alexis Márquez, o quizás esperando algún error en zona defensiva para aprovecharlo y poder llegar con opción al arco que estaba defendiendo el jugador Juan David Valencia. Pero llegan los momentos de los cambios. El equipo de Águilas Doradas hizo los cambios un poco más rápido que Deportivo Pereira. El técnico Alexis Márquez sí esperó un poco más, con decirles que, bueno, primero llegó el gol de Águilas y luego los cambios del equipo Deportivo Pereira. No estoy queriendo decir que el técnico haya esperado el gol para hacer los cambios, porque ni más faltaba. Creo que no, es más, eso lo dejó claro en la rueda de prensa. El gol llega al minuto 58, en un error defensivo en el que Carlos Ramírez intenta salir a detener la pelota o a detener al jugador que llevaba la pelota. Sale a destiempo, no calcula bien su salida. Es una jugada muy rápida de primer toque la que hace el equipo de la ciudad de Río Negro, el equipo de Águilas Doradas. Al salir mal, el jugador Carlos Ramírez deja un espacio que lo intenta llenar el jugador Suárez, hablo exactamente de Jason Suárez, pero también llega a destiempo, no marca bien al jugador, comete ese error en la presión que le hace al jugador del equipo de Águilas, hablo de Jonathan Agudelo, y pues llega ahí, en un muy buen remate, el gol del equipo de Águilas Doradas. Un gol que llega en un momento importante para Águilas, porque Pereira venía bajando la guardia, Pereira venía descuidándose mucho, Pereira venía con algunas falencias en su esquema, y muy bien lo aprovechó este jugador del equipo de Águilas Doradas, vuelvo y repito, el jugador Jonathan Agudelo, que fue el encargado de darle el gol, el único gol que bastó para la victoria del equipo local. Ya a partir de ese momento, un poco más adelante, minutos más adelante, llegan los cambios, pero ojo, porque hay un cambio que me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, pero a mí sí, y bastante, y es más, esa fue mi pregunta en la rueda de prensa para el técnico Alexis Márquez, porque ingresan dos hombres que podían ser importantes para Deportivo Pereira en zona ofensiva, como lo fue el jugador Santiago Montoya y José Adolfo El Trencito Valencia, que hace rato no aparecía con Deportivo Pereira. Esperaba, por lo menos yo, que el cambio fuese la salida de Kevin Lugo y Henry Rojas, porque Henry Rojas ya venía en un declive, ya venía caminando la cancha, físicamente se veía agotado, se veía cansado, pero no, vaya sorpresa. Se retiró, sí, es efectivamente Kevin Lugo, ingresó Santiago Montoya por él, pero el que sale no es el jugador Henry Rojas, no, el que se retira es Brian León para que ingrese José Adolfo El Trencito Valencia. Ahí fue el error en mi concepto del cuerpo técnico. Ahí se equivocaron, porque sacan a un jugador que venía haciendo un buen trabajo, que ofensivamente le puede aportar mucho al equipo en desequilibrio, en velocidad, en definición, para dejar a un jugador que ya venía agotado, ya venía cansado, y es más, los pocos minutos que duró en el terreno de juego en el segundo tiempo, la pasó la mayoría
en un gran porcentaje más bien, la pasó caminando el terreno de juego. Se le notaba el cansancio, el agotamiento, pero bueno, el técnico Alexis Márquez decidió tomar otra opción, que fue sacar más bien a Brian León, porque según el profe, pues no lo veía cómodo, pero en mi concepto, el que no se veía cómodo era el jugador Henry Rojas. Así se la pasó Deportivo Pereira, hasta que ya finalizando el primer tiempo, se da una opción clarísima, pero clarísima, del jugador José Adolfo Valencia. El trencito, que está más descarrilado que pecado. Poquitas veces juega y cuando juega se come unos goles de padre y señor mío. Un gol que era más difícil comérselo que hacerlo. Y él lo desperdició, lo mandó por fuera, le pegó con mucha potencia, un rebote que le quedó allí con el arco prácticamente solo y lo mandó lejos del estadio de la ciudad de Río Negro. Lastimosamente allí se desperdició una posibilidad clarísima, por lo menos, para que Deportivo Pereira se trajera un empate de la ciudad de Río Negro. El partido se pierde, vuelvo y les digo, un partido para el olvido con un Deportivo Pereira que pudo haber hecho más, que pudo haber entregado más. Vimos jugadores, algunos jugadores, no todos, pero algunos sin ganas, con desánimo. Los que entraban para la segunda parte, pues la verdad, si rescato a alguno, rescataría ¿a quién? No es que a ninguno, porque Alejo Piedradita fue mínimo el aporte que hizo. Es más, se le notaba el desgano, no se le notaba como la motivación pasada en el terreno de juego. Santiago Montoya, al que le dicen el mago, se le perdió la varita porque ya no hace magia. Juan Pablo Zuluaga entró ya finalizando el partido, no sé a qué entró, igual que en la rueda de prensa, no sé a qué lo llevan en la rueda de prensa anterior, en el partido frente a Junior, pero bueno. Johan Osorio no se le vio tampoco mucho a este jugador, y pues José Adolfo Trencito Valencia a nivel ofensivo pues aportó quizás en desmarca, aportó de pronto en tratar de generar jugadas, pero al momento que más se necesitó, que fue esa jugada clara de gol, lastimosamente la desperdició y con eso borró lo poquito que venía haciendo en este partido. En cuanto al resto, preocupado, muy preocupado con Kevin Lugo, con Sinisterra, porque son jugadores de momento. Son jugadores que no son regulares, son jugadores que unos momentos sí, otros momentos no. Y ojo, porque es que estos jugadores no se pueden comparar con un Castrillón, con un Wilfrido de la Rosa, porque no tienen esa facilidad para desbordarse por las bandas, para desequilibrar por las bandas. Lastimosamente son jugadores un poco más limitados técnicamente, tanto así que en este partido vimos que a Sinisterra le rebotaba un ladrillo. Entonces son situaciones que pueden perjudicar y que quizás no ayudaron a que se aprovecharan un poco más los espacios, los errores defensivos que tenía el equipo de Águilas Doradas. Pierde Deportivo Pereira, pierde la posibilidad, no solamente pierde un partido, sino que también pierde la posibilidad de poder aumentar en la tabla de posiciones, de poder subir un poco más en tabla de posiciones, por lo menos hasta la casilla 9, casilla 10 aproximadamente, y se queda ahí estancado en la casilla 15 de la tabla de posiciones, con cada vez menos opciones para buscar un cupo a los 8 mejores, a la fiesta de mitad de año, en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. Yo con esto me despido. Este fue mi pequeño análisis de lo que me pareció, en mi concepto, el partido del equipo Deportivo Pereira. A usted, cuénteme, ¿cómo le pareció el partido? Déjelo ahí en sus comentarios, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Cómo le pareció este partido, esta derrota del equipo Deportivo Pereira? ¿Qué aspectos cree que tiene que mejorar el cuadro Matecaña? Para mí, muchos. En zona defensiva, el equipo no está tan mal, ha mejorado. Pero en el medio campo sí falta un liderazgo, falta un jugador que tome la batuta, que tome la posta y saque ese medio campo del equipo Deportivo Pereira adelante. Y ojo, no puede haber dependitis. Ese cuento de estar dependiendo de Leo Castro no sirve. Porque en el momento que Leo Castro no esté, como pasa ahora, pues no va a haber entonces quien marque goles en el equipo Deportivo Pereira. Ya saben, comenten, cuéntenos cómo les pareció el video, cómo les pareció el partido y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Osadía Sports y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y estar atentos a todo el contenido que estaremos publicando en nuestro canal y en este nuevo medio digital
dedicado al deporte y a la actualidad deportiva. Con mucho gusto los acompañó Camilo Arango. Recuerden, por favor, cuídense, ayuden a cuidar a los demás, Dios los bendiga y nos vemos el fin de semana con un nuevo video donde hablaremos del partido entre Deportivo Pereira femenino frente a América de Cali y Deportivo Pereira masculino frente a Independiente Medellín. Doblete el próximo sábado en el Hernán Ramírez Villegas. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao.